Dreamcatcher no es solamente una música y una coreografía, hay que entender también qué es lo que hacen fuera del escenario, en la televisión, en las entrevistas, en los realities, etc. Porque si no, algunas de las cosas que vemos nos pueden parecer un poco extrañas. Para entender esto, es necesario aclarar algunas diferencias culturales entre Oriente y Occidente. Así que hoy inicio una serie de vídeos intentando explicar estas diferencias. Es importante aclarar que no pretendo dejar una cultura por encima de otra. No es que lo que hacen los coreanos sea absurdo y lo que hacemos en Occidente sea lo correcto. Simplemente es que puede resultar raro si uno no está acostumbrado a una cultura y hay que aclararlo para poder entender lo que pasa. Hoy me voy a centrar en una de las más importantes, la diferencia entre idol en Oriente y rockstar en Occidente. Y es que en Occidente tenemos muy arraigada la idea de que los artistas suelen ser gente algo excéntrica, un poco extraña, como el pintor Salvador Dalí o el escritor Oscar Wilde. En el caso de la música moderna, esto se refleja en el modelo del rockstar, el típico chico joven que le gusta el sexo, las drogas y el rock and roll, y lo vemos siempre en fiestas, emborrachándose, etc. El más claro modelo de esto serían los Motley Crue y sobre todo su bajista Nicky Sixx. También tenemos un montón de gente que se ha hecho famosa en el mundo del rock, pero que han tenido problemas pues, con las drogas, con el alcohol, etc. En cambio, en los países orientales lo que se lleva es el modelo de idol. Un idol no es solamente alguien que cante y baile bien o que actúe bien en las películas y series, sino que tiene que ser un modelo tanto físicamente como moralmente. Es decir, que su comportamiento tiene que ser modélico, porque se supone que es un ídolo para los jóvenes y por lo tanto no puede dar mal ejemplo desde el punto de vista moral. Si por ejemplo se descubre que ha consumido drogas, como en el sonado caso del actor Yoo In, pues seguramente lo apartarán completamente de los medios y nunca más volverás a saber de él. Ahora bien, tanta perfección puede resultar un poco pesada, porque si resulta que eres guapo, cantas bien, eres famoso, tienes dinero y encima tienes un comportamiento modélico, llega un punto en que estás tan arriba que para la gente quizás estás un poco demasiado alejado. ¿Qué es entonces lo que ocurre? Ocurre algo muy curioso, y es que hay la costumbre en los medios coreanos de que los famosos actúen o bien en realities o bien en programas de entrevistas donde se hacen bromas, etcétera, que de alguna manera sirven para acercar a esa persona al mundo terrenal y que la gente lo vea como alguien más cercano. El más conocido de ellos seguramente es Knowing Bros, que representa un instituto de Corea, y ahí por ahí han pasado todo tipo de famosos, hasta las Blackpink han pasado por allí. Y luego pues hay muchísimos más, como Weekly Idol, etc. En todos estos programas vais a ver siempre que por muy pesada que sea la broma, por muy insistente que sea el humorista, etc., los idols y las idols siempre dirán jejeje, jajaja, qué bien me lo paso, esto es muy divertido, etcétera, etcétera. Con esto no quiero decir que no se lo estén pasando realmente bien, seguramente en muchos momentos sí, pero quiero decir que hay muchos momentos en los que no sabes muy bien hasta dónde llega la verdad y hasta dónde llega la falsedad. Este tipo de formato es muy típico de los coreanos. En Occidente esto no es muy normal. Puede hacerse alguna broma en las entrevistas, pero lo típico son las entrevistas más o menos serias, en las que se habla básicamente de música y ya está. Aparte de aparecer en los realities y los programas de entrevistas cómicos, hay otra norma no escrita, porque la sociedad coreana, desde mi punto de vista, tiene varias normas no escritas, es decir, nadie te obliga a ello, no hay ninguna ley que te lo diga, la empresa no te va a obligar explícitamente, pero tú sabes que tienes que hacerlo, es la de hacer donaciones a programas benéficos. Prácticamente todos los famosos del mundo del K-pop y de los K-dramas han hecho donaciones benéficas y cuanto más famosos y más dinero tienen, más. Eso por un lado está muy bien, pero es curioso, porque aquí en Occidente eso es muy raro. Tú no tienes ninguna obligación moral de hacer donaciones benéficas y si lo haces es a título personal, no es algo conocido, ¿no? Esto es una muestra de hasta qué punto la gente famosa del mundo del espectáculo tiene que ser un modelo de comportamiento. O por ejemplo en el tema de los realities, uno muy divertido es el Idol Star Athletics Championships, que es una especie de olimpiadas de los ídolos del K-pop. Aquí ha participado gente de todo tipo, hasta BTS y EXO, etc. Incluso también las Dreamcatcher
han participado. Aquí vemos, por ejemplo, a Sua venciendo en la carrera de relevos. Ahora vosotros imaginaos unas Olimpiadas en los tiempos del rock and roll, con gente como los Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Motley Crue. Bueno, lo mejor de todo iba a ser el control antidopaje. Y bueno, es una muestra de cómo el famoso tiene que dar ejemplo a la sociedad, algo totalmente diferente del modelo que tenemos en Occidente con los típicos rockstars, que son todo menos un ejemplo para los jóvenes. En cualquier caso, tanto si nos cae más simpático el modelo occidental o el modelo oriental, lo importante es tener claras estas diferencias, porque en el futuro publicaré vídeos hablando de los Dreamcatcher, los realities, haciendo bromas, etcétera, y seguramente volveré a recordar todo lo que he dicho ahora, porque si no se tiene en cuenta esto, nos puede parecer que las cosas que hacen son un poco extrañas. Así que nos vemos en los futuros vídeos.